Buenos días a todos y todas. Agradecemos mucho que hayan aceptado nuestra invitación a participar en esta conversación y agradecemos a todas las personas que nos acompañan hoy aquí en el Centro Felicidad de Chapinero. Queremos informarles a los que no pudieron entrar que la conversación va a estar disponible en las redes sociales y en YouTube, me imagino, y en todas las redes que tiene tanto Arteria como Colombia Diversa. Gracias por ustedes aceptar la invitación, y la idea es hacer una conversación sobre la importancia de la compilación, análisis y difusión de información acerca de los temas culturales que de alguna manera determinan las relaciones sociales en torno al género y la diversidad sexual. Quiero empezar haciendo como un planteamiento, es que hemos pasado de una noción de cultura en la que se cree que la cultura es lo que uno piensa, entonces que las transformaciones culturales es básicamente decir a la gente que piense de otra manera, a una noción de cultura que efectivamente se transforma en el mundo de las relaciones sociales. Y es por eso que la información es tan importante, porque la información nos dice cómo está pensando la gente y no vamos a decir que ahí termina la situación, sino que a partir de cómo piensa la gente, actúa la gente. Y por eso este panel es precisamente para reivindicar la importancia de la información, no tanto para saber cosas, sino para el diseño de estrategias de cambio cultural y para reconocer cómo imaginarios culturales, estereotipos, constructos culturales se insertan en la vida social y generan violencias simbólicas, violencias físicas y eventualmente el riesgo a la vida. Entonces, gracias por estar acá. Vamos a operar así: yo hago una pregunta y ustedes van respondiendo de acuerdo con sus lugares institucionales, éticos y políticos. La primera pregunta es, si cada uno de ustedes tiene a su cargo algún instrumento de información y nos va a hablar de alguna encuesta o nos va a decir, mire lo que nos hemos encontrado, y me gustaría que primero nos hablaran un poco del contexto en el cual surge ese instrumento, la importancia del instrumento, las características del instrumento y pues la vida del instrumento. Andrea trabajará con estadísticas del DANE y también de Bogotá por el tema del género en la Secretaría de la Mujer. Diego nos va a hablar de la encuesta bienal de culturas y Felipe va a hablar de la encuesta Somos. Entonces, lo primero que nos gustaría es que podamos informarle al público de dónde salen esas encuestas, cuáles son sus características técnicas, por qué son importantes y qué confiabilidad tienen las encuestas de las cuales vamos a hablar. Le doy la palabra a Andrea. Bueno, pues Víctor, primero que todo, muchas gracias por invitarme a este espacio. Creo que nosotros, desde el DANE, como cabezas del Sistema Estadístico Nacional, estamos llamados a tener un papel mucho más preponderante en este tipo de conversaciones. A veces cuando uno tiene el big picture de todas las estadísticas nacionales, no tiene el espacio justamente para tener estas conversaciones tan enriquecedoras. Nosotros en el DANE tenemos todavía un reto muy grande por incluir todo lo que tiene que ver con enfoque diferencial y sobre todo con la población LGBTIQ+, en nuestras mediciones. Nosotros tenemos algunos instrumentos muy puntuales donde logramos obtener esta información, pero todavía tenemos falta de cosas. Puntualmente hay tres que a mí me gustaría un poco contar hoy. Primero es, por supuesto, la encuesta de consumo cultural, que tú muy bien conoces y que ya lleva bastantes años. Desafortunadamente en este momento no la tenemos activada, digamos, pero es de esos grandes logros que ha tenido el país para medir cultura, donde entre muchas otras cosas evaluamos también las discriminaciones que hay hacia ciertos grupos poblacionales. También tenemos la encuesta de convivencia y seguridad ciudadana, que es una buena noticia, y es que en este momento estamos haciendo levantamiento de esa encuesta, donde realmente podemos ver cuántos problemas están asociados con discriminación de género, a quienes afectan más, si a hombres y mujeres, y también podemos tener una evaluación en el tiempo de qué ha pasado con esto. Sin embargo,
nos sigue pasando, nos sigue faltando un poco el contrapeso, que es realmente evaluarlo más allá de solamente la variable hombre-mujer, ¿no? Porque realmente nos falta ese entendimiento y nos falta entender mucho más todo lo que tiene que ver con género, que va más allá de preguntarle usted es hombre o es mujer, ¿no? Que muchas veces incluso uno todavía sigue entendiendo en muchas entidades del Sistema Estadístico Nacional que ni siquiera lo preguntan, ¿no? Entonces de ahí en adelante seguimos teniendo un gran hueco. Pero además, desde el DANE sí hemos avanzado en algunas metodologías que nos llevan a mejorar algunos productos. En este momento, por ejemplo, en el DANE ya podemos tener la tasa de desempleo anual para la población LGBTQ+, ¿no? Eso nos muestra cómo hay una diferencia marcada, por ejemplo, en las personas ocupadas en el sector agropecuario, donde todavía no logramos entrar. El sector de comercio y ventas de vehículos y ventas de productos también es un sector en el que no se ha podido entrar, o que al menos la población LGBTQ sigue estando muy por debajo de los niveles normales, y en general tenemos unas tasas de desocupación más altas que el resto de la población. Nosotros desde el DANE sabemos que uno de los retos es justamente llegar allá, y hay muchos retos, sobre todo metodológicos, a diferencia de lo que se ha creído en la estadística tradicional, que el reto es solamente la pregunta de una encuesta. No, hay muchos retos más metodológicos o que se pueden solventar ya técnicamente, que creo que podemos hablar en otro contexto, pero un poco la apuesta del DANE es esa, es tratar más que de tener encuestas específicas, lograr permear con poblaciones para tener enfoques diferenciales e interseccionales mucho más ricos y que nos permitan tener más. Claro, tenemos todavía un reto muy grande, pero ese es sobre todo nuestro reto en este momento como administración. Bien, muchas veces es para la gente muy importante saber cómo la confiabilidad del instrumento y cómo se aplica, como a quién representa. ¿Podrías decirnos? Sí, ese es uno de los grandes temas que tiene que ver, por ejemplo, cuando uno quiere tener información particular de la población LGBT ampliada. Y es que para que uno logre tener una representatividad de esta población, uno debería tener un marco muestral, es decir, casi que un listado de todas las personas en el país, diciendo, esta persona se reconoce como tal, esta persona se reconoce así, esta persona, y ahí sacar la muestra. Eso es imposible porque no existe. Pero además, imagínense cuando uno llega a una casa y le pregunta, y hay una persona, ¿no?, que abiertamente no ha dicho, por ejemplo, en su casa que es una persona lesbiana o una persona gay, y uno al frente de la familia le pregunta, ¿y usted cómo se reconoce? ¿No? O la pregunta que por acá la tengo, que es mucho más precisa, y es, ¿usted hacia quién siente atracción? ¿Hacia hombres, hacia mujeres, hacia ambos, hacia ninguno, hacia otro? Y la persona está ahí y obviamente no va a poder responder. Y realmente ese es uno de los líos que tenemos para la representatividad. Por eso te decía yo que la respuesta ya es mucho más técnica y metodológica que incluso de la pregunta. En este momento en el DANE estamos teniendo dos temas que son muy de avanzada estadística que terminan cayendo acá. El primero es la estimación de áreas pequeñas. Cuando uno habla poblacionalmente, uno puede decir que la población LGBT se comporta como un área pequeña, no porque sea pequeña, sino porque es difícil identificarlo en el territorio. Y ya hay unas metodologías de estimación que me permiten saber cómo están ciertos indicadores en esa población sin tener que yo ir a preguntarle a la persona, ¿usted qué le gusta? ¿Cómo se identifica? No, nada de esto, ¿no? Sino que llegue a ese punto. Esa es una de las cosas que estamos haciendo, que creemos que para todo el tema de enfoque diferencial e interseccional es súper relevante. Y la otra es el muestreo por redes. Tradicionalmente los estadísticos estábamos acostumbrados a que la muestra tiene que ser estratificada, probabilística, ¿no? Pero resulta que hay muchos métodos, por ejemplo los métodos bayesianos, que ya me hablan de muestreo por redes. Entonces yo llego a tu casa y te digo, Víctor, ¿tú qué es? Llego a Colombia Diversa. Le digo, personas de Colombia Diversa, ustedes ya tienen una red armada de personas que efectivamente pertenecen a la comunidad LGBT, ayúdenme a levantar esa información. Y entonces a través de nodos uno va levantando la información y va generando redes. Y las redes estadísticamente se puede medir qué tanta confianza tienen. Entonces creo que es un poco eso, Víctor, es como salir del paradigma de la estadística tradicional, abrirnos a otros métodos de producción de información que nos va a llevar a otros resultados, porque efectivamente el tema del sesgo al momento de hacer la pregunta es algo que tenemos que tomar por otro lado, que no va a ser el tradicional. Ya, súper, muy interesante, porque en general las respuestas que obtenemos de las encuestas
son las representaciones de la mayoría de la población que no es LGBTIQ+, sobre la población LGBTIQ+. Pero ahora nos estás planteando una pregunta fundamental y es, ¿cómo hacemos para indagar a esa población que se nos escapa? Es bien. Diego. Bueno, nosotros desde la Secretaría de Cultura de Bogotá y en especial desde el Observatorio tenemos diferentes instrumentos de medición que me parece importante como en términos de contexto. Y esos instrumentos de medición los separamos como en tres grandes bloques. Hay uno que está muy centrado en la pieza más importante del rompecabezas del observatorio, que es la encuesta bienal de culturas. Y esa encuesta bienal de culturas está además subdividida en 5 encuestas más. Esas 5 encuestas abordan diferentes aspectos de la cultura y de la cultura ciudadana de Bogotá. Y para efectos de esta conversación señalar que hay una en específico, que es la encuesta de cultura ciudadana y garantía de derechos, que ahonda, digamos, en diferentes elementos de la cultura ciudadana, siendo uno de ellos los temas de inclusión e identidades diversas, siendo uno de ellos todo los asuntos ligados con equidad de género y machismo, y otros elementos, digamos, de la convivencia y de la cultura cívica y política de las personas. Entonces, esa encuesta, particularmente de cultura ciudadana y garantía de derechos, es dentro de la encuesta bienal de culturas una que nos habla mucho de los temas que vamos a abordar hoy. Esa encuesta tiene una particularidad muy especial y es que es una encuesta que busca tener representatividad de toda la ciudad y de las localidades. Entonces es una típica encuesta que se hace en hogares, es presencial, tiene un muestreo que nos permite extrapolar o decir cosas sobre la ciudad en general y sobre cada una de las 20 localidades, que eso es muy importante, porque las localidades, por supuesto, se comportan de manera muy diferente respecto de ciertos fenómenos. Pero al mismo tiempo es una encuesta que es representativa en términos de grupos etarios, es decir, nos permite por franjas de edades establecer ciertas dinámicas, y pues algo que es muy importante es que también nos permite hacer unas aproximaciones por sexo, no por género, sino por sexo. Entonces, esta encuesta nos va a permitir también desagregar la información a través de variables territoriales y poblacionales. Esas encuestas se rigen como por las típicas normas que tienen este tipo de ejercicios que buscan hablar de una unidad territorial, en nuestro caso la ciudad y las localidades, y es que son encuestas que hacen un muestreo aleatorio, multietápico, que permiten reducir los sesgos de selección, es decir, que permiten preguntarle a las personas de diversas características, obviamente características que se asocian con el censo de la ciudad, sobre diferentes aspectos. Esas en particular tienen además esa connotación de tener más del 97% de confianza para la ciudad, del 95% para las localidades, y esos son márgenes de errores del 5 y del 3% respectivamente. Es decir, son encuestas muy robustas, son más de 4.000 encuestas que hacemos en Bogotá para poder concluir o señalar diferentes aspectos ligados a la vida de las personas en materia de cultura ciudadana. Ese es el primer bloque. Pero el segundo bloque es que la Secretaría de Cultura tiene la posibilidad de hacer diversos sondeos o encuestas representativas de la ciudad. Sobre uno de estos va a hablar Felipe ahorita, pero en general nosotros escogemos cada año a través de un plan anual de investigaciones un conjunto de temas que nos gustaría abordar. Y ahí esos temas tienen mucho que ver con solicitudes que nos hacen las entidades, pero también con las pistas o los indicios que nos arrojan la encuesta bienal de culturas. Entonces, la encuesta bienal de culturas, para no entrar en detalles de una vez, les doy un ejemplo de otra cosa. La encuesta nos dice, por ejemplo, que en Bogotá las personas de Bogotá en temas de expresiones artísticas y culturales y patrimoniales, nos dice que para el 52% de las personas los barrios son muy importantes. Pero nosotros queremos saber por qué y qué de los barrios es importante. ¿Es porque ahí viven? ¿Es porque el barrio es seguro? ¿Es porque el barrio tiene acceso a servicios cerca? No sabemos por qué. Entonces, este segundo carril de trabajo nos permite entrar a profundizar desde una perspectiva cualitativa, pero también instrumentos cuantitativos sobre los porqués de los indicios que nos dan las grandes encuestas. En este podemos hacer sondeos sobre una muestra específica que nos interese. Entonces, por ejemplo, hoy estamos haciendo, son representativos, pero son de un espacio específico. Entonces, por ejemplo, en temas de Transmilenio estamos averiguando las percepciones de las personas en temas de confianza, orgullo e identidad en 12 estaciones. Entonces, está focalizado
pero lo estamos haciendo para entender cómo funcionan o operan ciertas estrategias de cambio comportamental en esos espacios. Entonces ahí creamos un sondeo específico. Entonces, cada año nosotros definimos un número de sondeos, dependiendo de los indicios que nos estén dando, de solicitudes de las entidades o discusiones que la ciudad esté generando. Y el tercer carril es uno que a nosotros nos emociona infinitamente, que nosotros genéricamente lo hemos llamado datos a la calle, que es explorar el poder de los datos, pero desde la perspectiva de cruzarlo con el poder de las conversaciones, ¿no? Entonces cuando uno hace un estudio cualitativo, uno puede desarrollar diversas conversaciones, pero hay conversaciones que son muy potentes y se dan en el espacio público. Entonces nosotros hemos diseñado algo que llamamos dispositivos lúdicos de diálogo sobre datos en la calle, que lo que buscan es conectar a las personas con los datos, por una razón muy simple, y es que los datos tienen un poder demoledor en la transformación de las formas en las que las personas perciben y habitan un territorio. Pero hay una persona que trabaja mucho en estos temas, que se llama Santiago Amador, y él dice que a cada ciudadano le llega su estadística. Entonces todos los ciudadanos o ciudadanas creemos que estamos lejos de las estadísticas, pero todos podemos conectarnos si la estadística nos resuena de alguna manera. Entonces, si yo tengo en mi familia a alguien que tiene condición de discapacidad, es probable que una estadística sobre esos temas me haga sentir muy cercano a esa estadística, pero no me importa si la seguridad mejoró o no mejoró, si el número de subsidios es o no es. Todos tenemos una estadística con la que podemos conectar. Y cuando conectamos con la estadística, la conversación nos ayuda a empatizar, a sensibilizar y a movilizar la acción. Es decir, si yo le cuento a las personas sobre una estadística, es más probable que la gente pueda movilizarse alrededor de esa tarea. Entonces, esos son una serie de dispositivos que además llevamos al espacio público. Porque cuando uno ve las estadísticas en términos de participación, hoy las personas, la encuesta de cultura política del DANE dice mucho sobre eso, hoy las personas no le creen tanto a los espacios tradicionales de participación y muchas personas no están ni asociadas ni organizadas alrededor de una organización social o de una instancia de participación. ¿Con qué sí conectan las personas? Con una conversación rápida y que los conecte en el espacio público. Entonces las personas van pasando, están ocupando Transmilenio, van de su trabajo a su casa, y si uno les propone una conversación de 3 minutos, es probable que uno pueda conectar el dato con las personas, pero además traerse información sobre ese dato. Entonces, la manera en que utilizamos esos dispositivos lúdicos es para conectar con los datos, pero para también capturar información de otra manera. Entonces, estos 3 carriles nos ayudan a generar información sobre eso. Ya en específico, el índice, la encuesta, de cultura ciudadana y garantía de derechos genera además también un índice, que es un índice sintético, que recoge más o menos el 80% de las preguntas que están en la encuesta, que la vamos a ver seguramente más adelante, pero especialmente, ese índice tiene un subíndice de identidades sociales diversas, y ese índice nos va a decir unos elementos que pueden ser muy importantes para el reto que supone la inclusión y la garantía de los derechos de poblaciones, de las diversas poblaciones que hacen parte de nuestra sociedad. Gracias, Diego. Bueno, primero agradecer el espacio y sobre todo agradecer el momento de estar con 2 personas tan duras en temas de estadística, que nos permite a nosotros, ya desde el rol en el que yo he asumido, es el de tomar decisiones en función de eliminar todo tipo de situaciones que permitan, que impidan el acceso a los derechos de las personas. Desde la Dirección de Transformaciones Culturales y un poco desde la Subsecretaría de Cultura Ciudadana, nosotros funcionamos con un engranaje, en donde no casualmente Diego es el que inicia con los datos que nos despiertan a nosotros inquietudes, intrigas, que en últimas son las conversaciones que se están generando en la ciudadanía, para nosotros crear las estrategias y en función de esas estrategias apostarle por esos procesos de transformación cultural. Un poco tú decías algo muy importante ahorita cuando estábamos empezando, y es que creo que en Cultura Ciudadana nos hemos encargado nosotros mucho de decirle a la ciudadanía qué tiene y qué no tiene que hacer. Como que si dejáramos a veces de lado la posibilidad de la toma de decisiones en función de unos escenarios creados que nosotros pudiéramos plantearles o desarrollar. Y eso es lo que nosotros hacemos desde la dirección, crear escenarios que posibiliten o desarrollar conversaciones que le apunten también a la transformación cultural y a los procesos de transformación cultural sobre todo. Nosotros, dentro de las 8 estrategias que tenemos incluidas dentro del plan de desarrollo, tenemos una estrategia que se llama Somos, que ha desarrollado un trabajo muy interesante, y uno de ellos es el de la encuesta Somos, que surge de un contexto y es un convenio que se hizo con Secretaría de Gobierno,
que tenía la intención de explorar por medio de datos e información para nosotros tomar mejores decisiones e implementar acciones y desarrollar estrategias con esos esfuerzos. Esa encuesta permitía, o ese convenio permitía, el primero revisar a partir de unas preguntas cuáles eran las normas sociales que más identificaban o que más caracterizaban ciertos hechos que pasaban en el espacio público con las personas. Y digo las normas sociales porque las normas sociales para nosotros son fundamentales en términos de identificar cuáles son las expectativas normativas o empíricas que tienen las personas y con base en esas expectativas que tienen las personas, decidir tomar una decisión o comportarse de una manera a partir de la identificación de esos aspectos que indican nosotros, si a partir de unos escenarios creados nos comportamos de esta forma o de esta otra forma. Y Somos en ese momento nos dio a nosotros la posibilidad que una manera integradora para desarrollar esos esfuerzos era a partir de la comida de los encuentros improbables con las personas, un poco que expresaban a partir de una metáfora cómo nosotros podríamos vincularnos o incluirnos. Lo que nosotros hicimos en esta administración es lo que tú decías al principio, Víctor, de cómo llevamos esas conversaciones a las personas cuando, lo que decía Diego ahorita, el tiempo es tan reducido. Digamos, en Transmilenio todo el mundo, yo soy asiduo usuario de Transmilenio y pues uno va rápido pues a coger su ruta, porque siempre en Bogotá el tiempo es escaso. Entonces nosotros lo que intentamos es llegarle a las personas por medio de los gustos y de los intereses, claramente priorizando y segmentando cuáles son los públicos a los que les vamos a llegar, que eso es fundamental y que hace parte como de una segunda etapa. Creamos un dispositivo que es un proceso que se llama Verso Diverso, que a partir del freestyle genera unas conversaciones en un escenario, como es el freestyle, en donde la discriminación y el racismo es un escenario completamente validado. Esto lo hicimos a partir del instrumento que fue Somos como fuente de información y también, digamos, un poco lo que decía Andrea, explorar las fuentes de información a partir de la creatividad que nos permite otros escenarios, por ejemplo, hacer experimentos sociales que nos permitan a nosotros tener otra información que claramente le apunten a la identificación y exaltación de esos comportamientos prosociales que tienen las personas para apuntarle a esos procesos de transformación cultural. Que por eso es clave, digamos, la información y la data que nos permita a nosotros tomar decisiones. Como la vida es llena de decisiones, acá es tomar decisiones con información. Y estamos en el proceso de terminar esa fase, de formular técnicamente cuál es esa estrategia y cuál es el camino que va a tomar en función de los gustos y en función de esos comportamientos que tienen las personas y los comportamientos deseados, que son los que queremos hacer o incorporar. Sí, es que a mí me parece que la producción de información, a ver cómo lo digo, la aplicación de estas encuestas ya son procesos de transformación cultural. Cuando uno interpela a las personas y le dice si está de acuerdo, en desacuerdo, en contra o lo que sea, que son todas estas variables. Quiero decir además que tengo una relación personal, emocional, estratégica, teórica, mágica y musical con la encuesta bienal de culturas, porque forma parte del grupo que la creó en 2001. Y he estado con ella todo el tiempo de una forma u otra. Entonces, esto no es para decir, uy, pues, mire yo, sino para contarles que la encuesta bienal para mí ha sido una experiencia maravillosa de producción de información, pero también de análisis y conocimiento sobre la ciudad, sobre las prácticas culturales de la ciudad en un sentido expandido. Y a mí me parece que deberíamos incorporar dentro de las estrategias la información y el conocimiento como un dispositivo de transformación cultural. Porque nosotros no, mejor dicho, nuestra información, la de Somos, por ejemplo, o la de la encuesta bienal, circula, digámoslo, en circuitos restringidos, está colgada en la página y todo.
Pero a mí me sorprende las reacciones de las personas cuando uno le lee los datos. Es increíble. Yo pongo ejemplos. El 50% de bogotanos y bogotanas o de personas que habitan Bogotá piensa que la mejor educación para las niñas es la que las forma como madre y esposa. La gente dice, ¿cómo? El 50%. Ahí se van produciendo ya, a mi modo de ver, procesos de transformación cultural. Porque la gente hace como conciencia de una situación. Por supuesto, siempre te van a preguntar, ¿y es confiable? ¿Y cuántas personas respondieron? Y dice, porque sí, la idea de la encuesta es cómo dudo de ella, ¿no? Sin embargo, pedagógicamente, metodológicamente, es mucho. Por ejemplo, en Transmilenio, los módulos que hicimos para mirar las actitudes, emociones y prácticas de los usuarios, se hacen unas preguntas que la gente no ha dimensionado, ¿sí me explico? Y entonces yo creo que es una sugerencia respetuosa o irrespetuosa, pero creo que el conocimiento tiene un poder transformador. No es el conocimiento que tú usas, Felipe, para diseñar una estrategia, sino que el conocimiento de la información, eso, que ya, sí, como lo dije, el conocimiento y la información pueden ser también un motor de transformación, porque es conocimiento, análisis, esto por qué pasa. En la encuesta que hicimos en 2001, era muy joven yo, en 2001 se preguntaba a quienes no quería tener como vecinos. Esa pregunta la quitaron y la volvimos a meter en 2018, o no me acuerdo, 17 o lo que fuera. Y en esa época puedo cometer un error de 2 dígitos o algo, pero era 78% decían que no quería tener homosexuales como vecinos. Y bajó, está como en 4. Entonces tú dices, hace como 6 encuestas o 5 o 4, dijimos, bueno, pero bajó, Bogotá diversa, Bogotá incluyente, Bogotá respeta la diferencia. Empezamos a darnos cuenta que la gente estaba respondiendo políticamente correcto. Y nos tocó cambiar las preguntas. Algunos nos ha acusado de que son violentas, nos mandan derechos de petición, la de los indígenas tocó sacarla, porque por más que se les ayude, los indígenas no saldrán del atraso. 60%. Consideran a los indígenas como una causa perdida. Y eso es muy fuerte. Y nos tocó cambiar. Entonces, cuando uno dice, no, pero ahora solo el 4%, uno tiende a creer que algo ha cambiado, y claro que ha cambiado, pero no necesariamente para el beneficio de las poblaciones marginales. Lo que ha cambiado es la forma de responder frente a, no puede decir que no, a mí me gustan, es gente divina, además tienen un gusto, además, mire, yo los invito a que me ayuden a decorar. A mí me encanta la gente gay, sí me explico, pero en realidad ahí también está circulando otro estereotipo. Pero bueno, esto lo estoy planteando como una sugerencia respetuosa o irrespetuosa, pero también para abrir la segunda pregunta, y es, ¿cuáles consideran ustedes que son los datos más relevantes de esos instrumentos en relación con representaciones, estereotipos y violencias contra las sexualidades diversas, que es nuestro tema? O sea, primero presentamos los instrumentos sobre esto, ahora me gustaría que dijeran, mira, a mí el dato que más me golpea es estos resultados me parecen terribles. Entonces, si quieres empezamos por Diego, por Diego, Felipe, perdón. Por Diego y miro a Felipe. Sí, qué pena, Diego, Felipe. Bueno, yo quería empezar con un dato que a mí me parece que es muy impactante y está relacionado con como el ejercicio de los derechos. Y hay una cosa que a mí me parece impactante, que es como la suposición que todos tenemos genérica de que todo el mundo puede tener un goce efectivo de sus derechos como uno. ¿No? Es como que mi posición, lo que yo experimento es por lo general lo que todo el mundo
siento yo que debería experimentar. Pero cuando vemos estos temas desde la perspectiva de la inclusión, nosotros tenemos una pregunta que es muy interesante. La pregunta está relacionada con cómo diversas poblaciones pueden ejercer al menos un conjunto de derechos. Unos están asociados al trabajo, otros están asociados a las relaciones personales y familiares, etc. Entonces, en la última medición que hicimos de la encuesta de cultura ciudadana y garantía de derechos, hay como 6 poblaciones importantes, pero voy a mencionar 4 que son relevantes. Población migrante, relevantes digamos para contar esta historia. Población migrante, población afro, población indígena y población LGTBIQ+. Nuestro índice en ese componente de identidades sociales diversas creció 30 puntos entre el 2021 y el 2023. O sea, mejoró 30 puntos. Y todas las poblaciones mejoraron, menos la población LGTBIQ+. Esa disminuyó entre 18 y 6 puntos porcentuales cada una de las preguntas sobre los derechos que se ejercían. ¿Puedes decirnos cuáles son? Entonces, la primera de ellas es la posibilidad de que críen o adopten niños. En eso, más del 50% de las personas de Bogotá piensan que no deberían, que no tienen ese derecho, que no deberían hacerlo. La segunda, que se casen entre sí, y ahí es el 46%. La tercera, que es aún más, a mí, o sea, cuando yo la leí, yo dije, eso es aún más pesado porque se refiere a las demostraciones públicas de afecto, a darse un beso, a darse un abrazo. Entonces, las personas de la comunidad tienen un rechazo del 56% de la población, ¿no? Y uno lo piensa como un beso romántico, no, pensemos en un abrazo. O sea, que una pareja no se puede dar un abrazo en público porque más de la mitad de las personas sienten que no tienen ese derecho. Y cuando yo les mencionaba como el tema de los derechos es porque cuando yo me veía a mí mismo, yo decía, cuando yo le doy un abrazo a mi pareja en público, yo no siento esa discriminación, pero hay una comunidad que sí lo siente. Y además hay personas de esta sociedad, de nuestra ciudad, que se oponen o tienen una resistencia a que eso suceda. Y eso es muy dramático cuando uno ve la escena. Son 2 personas abrazándose. O sea, eso no, es una demostración de afecto que es natural a la vida y a la existencia humana. Entonces, digamos que eso es un reto. Y cuando ya lo pensamos como en otros elementos, como por ejemplo, que hagan parte de las fuerzas militares. Ahí pasa una cosa interesante, y es que ahí más de la mitad cree que eso sí puede pasar. Frente a que trabajan en entidades públicas, 54% también. Pero ojo el dato, ¿no? Solo el 54% considera que una persona de la comunidad puede trabajar en una entidad pública. Eso es una cosa dramática, porque debería ser el 100%. O sea, que nadie debería determinar por su condición cualquiera que sea, por su preferencia cualquiera que sea, por su identidad cualquiera que sea, si puede trabajar o no en cualquier lugar. Puede trabajar, es un derecho esencial de la existencia. Que trabajen, que sean docentes o profesores, 50% lo aprueban, pero 43% no. Y eso es muy dramático. Claro. Eso es muy dramático. O sea, todavía estamos en una discusión sobre si en los colegios pueden haber docentes de la comunidad LGTBIQ+. Necesitamos docentes. ¿Ya? Eso es lo que necesitamos. Buenos docentes. Eso sí, buenos docentes. Pero la conversación no es la identidad, la conversación no es qué pienso sobre, es su habilidad para transmitir conocimiento. Eso es lo único que deberíamos discutir, siendo eso todo lo discutible del caso. Y finalmente, que participen en espacios de participación. Ese es el que mejor le va, 60%. Pero entonces, ¿a qué voy con todo esto? Ahorita Víctor mencionó una cosa que a mí me parece muy interesante, que es el reto siguiente de estos datos, que es averiguar lo que está por dentro. Las razones por las cuales yo puedo no estar de acuerdo con que eso ocurra, e incluso indagar un poco más sobre los que dicen estar de acuerdo, con qué están de acuerdo específicamente. Porque la pregunta que uno se debería hacer es cuáles son los mitos, las verdades, las consideraciones que la gente elabora cuando responden esa pregunta. Pero también Víctor mencionó el tema de lo que, digamos, en la teoría eso se llama como la disonancia cognitiva, que es, yo quiero averiguar si en el comportamiento también eso pasa así. Es decir, yo a la pregunta digo que sí. ¿Estoy de acuerdo en que una persona de la comunidad LGTBIQ+ sea docente? Ah, sí, claro. ¿Estoy de acuerdo en que sea el docente de mi hijo o de mi hija?
Ujú. Eso no lo sabemos. Deberíamos saberlo. O yo puedo decir, sí, claro, estoy de acuerdo. En la situación respondería exactamente igual. Porque una cosa es cuando me plantean la situación, otra cuando yo la experimento. Y eso tiene que ver con la pregunta que hizo Víctor. En la de comunidad o vecindad, muchas personas dicen, yo estaría de acuerdo en tener vecino a una persona de X población. Pero cuando lo tengo de vecino, inmediatamente lo rechazo. O había otra pregunta de control que yo no sé si usted se acuerda de, que era la de si su hijo o su hija tuviera una relación afectiva con una persona de las diversas poblaciones que examinamos. Y ahí la pregunta tendía a variar. Entonces yo decía, estoy de acuerdo en que vivan al lado mío, pero no estoy de acuerdo en que tengan una relación. Y eso muestra como el desafío que tenemos dentro de eso. Entonces, ese dato a mí me impactó porque es un dato que lo cuestiona uno en la propia existencia y como en las barreras que existen para que las personas vivan la vida que quieren Y ejerzan sus derechos. Exactamente. Entonces dejaría ahí ese dato para Ya, solo quería decir que sí, nosotros estructuramos esas preguntas como en dos categorías. Una es como asuntos de gusto y otra es que sí son afirmaciones que hechas prácticas sociales son barreras para el ejercicio del derecho. Por otro lado, me gusta mucho las discusiones y discursos que se hacen sobre el espacio público como un espacio de todos, porque en realidad es un espacio público blanco, heterosexual, sí, y patriarcal. Las mujeres tienen dificultades para movilizarse después de cierta hora, no es de las mujeres, no se pueden besar en público. Hay restaurantes que dicen gay friendly, pero eso ocurre mientras sacas la tarjeta, ¿no?, de crédito, porque en realidad si se dan un beso en el restaurante, dice, qué pena contigo, la mesa está reservada, tienes que irte, y sacan a la gente. Entonces, es toda esta política, esta política del políticamente correcto, que ha generado también otras formas de discriminación y de alguna manera de ocultamiento de todas estas cosas. Pero bueno, Andrea, tú por favor. Bueno, nosotros, como les decía, en el DANE no tenemos como esos niveles de preguntas y de encuestas, pero creo que hay uno muy importante y es con respecto a la encuesta de convivencia y seguridad ciudadana de hace un par de años, que vamos a ver cómo nos va ahora en esta, y es, se le pregunta a la gente en el tema de necesidades jurídicas, cuántos problemas de convivencia ha vivido en lo general, digamos, del último año. En la última nos reportaron 6.278.000 problemas de convivencia en general. De esos problemas, 60.300 fueron por discriminación y 9.900 fueron por discriminación de orientación sexual o identidad de género. Pero hablamos ya de conflictos fuertes, disputas, peleas, ¿no? Entonces creo que es eso, a pesar de todo el subregistro que puede tener una encuesta de estas, que 9.900 personas ya digan que efectivamente tuvo un problema grave, que necesitaba una intermediación jurídica, por así decirlo, para resolverlo, pues es un número que no es para nada discriminatorio. Con respecto a lo que decías, ese tema de a quién no le gustaría tener como vecino, pues que también yo tengo mi amor por las encuestas de cultura ciudadana, e incluso en la administración pasada hicimos unas preguntas muy parecidas para los funcionarios del distrito, que no se hizo pública justamente por la dificultad de las respuestas. Lo que yo he venido viendo en toda esa historia es que se ha trasladado la discriminación. Entonces, un poco personas que antes no eran discriminadas porque efectivamente no estaban en la escena pública, como los migrantes, ahora son el más alto nicho de discriminación. Y sería muy interesante uno evaluar si es que la discriminación migra, si al final lo importante no es el sujeto que yo discrimino, sino la discriminación per se. Por ejemplo, cuando uno ve la encuesta mundial de valores de Bersel y de Ingelhardt, que es una encuesta mundial que lleva muchos años, uno empieza a ver esas trazas culturales de cómo no es que la cultura cambie, en ese caso particular, cambia el sujeto al que yo discrimino, cambia la forma en la que discrimino, cambia el que discrimino, pero no necesariamente dejamos de ser sujetos discriminantes. Ahora, es muy curiosa la relación entre a quién discrimino y por qué. Entonces, por ejemplo, en ese momento, también en esta encuesta de convivencia y seguridad ciudadana, era mucha más la gente que se había sentido discriminada o que había tenido problemas de discriminación por su raza, etnia, nacionalidad, ¿no?
que las personas LGBT. Pero, por ejemplo, cuando uno mira por su sexo a las personas, hay 8.200 mujeres que se sintieron discriminadas por ser mujer. Ni siquiera por un tema de su identidad de género, sino por el hecho de ser mujer, que entonces termina siendo un número muy parecido a los 8.600 hombres que sí se sintieron discriminados por su orientación sexual, o su identidad de género. Entonces, digamos, creo que es un debate mucho más profundo, creo que el análisis tiene que ser mucho más fuerte, porque realmente cuando uno habla, porque además tiene todos los sesgos que tú dices, por supuesto, ¿no? Hacer preguntas en una encuesta, yo cada día soy menos amiga de las encuestas, incluso cuando va la gente a decir, es que quiero una encuesta, siempre digo, ¿será que usted necesita una encuesta? Porque a mí me parece que las encuestas cada día son un escenario más difuso y menos confiable para la toma de decisión en aspectos tan críticos como estos, al menos. Entonces, creo que más que el dato que les quería dar de los 8.600 problemas de los hombres y los 1.300 de las mujeres, lo que sea, quería era como eso, no sé si efectivamente son la mejor forma. Ahora, sí quiero retomar algo que tú dijiste, que no te interrumpí, pero que creo que es muy importante, y es, con Antanas, cuando todas las encuestas de cultura ciudadana, que ahí coincidimos contigo, tal vez lo más importante de la encuesta es la encuesta como un efecto de transformador cultural al momento de hacer la pregunta, que la misma pregunta y la respuesta per se. Y creo que eso, como en el DANE ahorita tenemos toda una discusión interna acerca de lo que debe ser la cultura estadística, que no es interpretar el dato, que no es conocer la cifra, que no es saber en qué momento, en dónde tengo que darle clic en la página web para llegar al dato, sino es justamente la transformación cultural que se genera desde la misma toma de información. Insisto, cuando llega alguien a una casa a preguntarle a un joven de 18 años, ¿no? Usted se siente atraído por hombres, mujeres, ambos o ninguno. Todos. Ese momento de pregunta primero, ¿no? Segundo, de hacer pública una respuesta, no es menor cuando estamos hablando de esto. Y no solamente pasa en estos temas, les cuento que, por ejemplo, estamos haciendo pruebas de heterorreconocimiento, porque uno de los grandes problemas que hemos tenido en las mediciones, por ejemplo, de las personas afro, es que no se autorreconocen como afro. Porque cuando llega un encuestador y le dice, ¿usted cómo se reconoce? Afrodescendiente, afrocolombiano, afronegro, ninguno, ¿no? Y entonces tienen una paleta de color para un análisis de heterorreconocimiento y nos damos cuenta que el tono de la piel es mucho más oscuro que claro y por lo tanto, bajo todos los estándares, que además eso no es algo que nos inventemos, sino que es algo que ya está normado, esa persona sí debería reconocerse como afrodescendiente o afrocolombiano. Pero no pasa. Entonces, si no pasa en temas tan visibles, por así decirlo, como es el tema del autorreconocimiento étnico, lo que puede pasar en autorreconocimientos no visibles es aún muchísimo más grande. Entonces, todo el esfuerzo que está haciendo el DANE, por ejemplo, ahorita en el Censo Económico Nacional Urbano, para que las personas afrodescendientes se identifiquen como afrodescendientes, pues es un trabajo enorme, porque es parte de lo que incluso se ha llamado históricamente la invisibilidad estadística o el genocidio estadístico, que pasa desde el mismo reconocimiento de la persona al momento de responder la encuesta. Entonces, por eso siempre digo yo que los datos en estos temas son muy valiosos. Este ejercicio que hacen ya con datos mucho más fuertes de los estereotipos de la sociedad con respecto a un grupo poblacional son tremendamente necesarios y enriquecedores para tener el tema completo, pero creo que hay muchas otras variables que están debajo que nos falta entender y saber cómo medir. Ok. Yo quiero señalar que cuando uno desagrega, digamos, el tema del estereotipo o las representaciones, pues nosotros tenemos esta metodología, o la teníamos, o no sé si todavía la tienen, pero era como desagregar esto en unas categorías, ¿cierto? Yo entiendo que hay representaciones cuando hay conocimiento, actitudes, que es la disponibilidad para hacer algo o no, emociones, ¿cierto? Soy empático, no soy empático, me puse a llorar o no, y las mismas prácticas sociales, de empatía, cuidado, etc. Entonces, sí es cierto que la representación tiene un componente de conocimiento, y es si usted sabe o no sabe. Por ejemplo, en la encuesta que hicimos sobre el módulo de ambiente, uno le pregunta a las personas de dónde viene el agua, y la gente dice que del acueducto.
O sea, muchas de las prácticas que ocurren también porque no sabemos, digamos, ¿sí? Porque, entonces yo creo que, insisto, en la incorporación del proceso de conocimiento, si es parte de la representación, pues debería ser parte de la estrategia de transformación. Pero bueno, me gustaría que tú nos dijeras un dato relevante o datos relevantes alrededor de lo que fue la encuesta de Somos. Es que quería partir con eso último, con lo que, porque digamos, nos genera a nosotros mucha inquietud con relación a cómo abordamos nosotros a la ciudadanía en el fortalecimiento de las capacidades, oportunidades y esas creencias que tiene la gente. Digamos que cuando nosotros decimos que planteamos escenarios para la toma de decisiones es precisamente no llenar a la gente de información, sino es posibilitar esos escenarios sobre la toma de las decisiones. Y un poco nos pasó en este circuito que les había dicho de Verso Diverso, que buscaba promover masculinidades corresponsables y no violentas, y también eliminar pues esas representaciones, estereotipos sobre la discriminación. Y como en la segunda salida del circuito que teníamos, los freestylers se volvieron políticamente correctos. Y un poco iba en perjuicio de la esencia de lo que es el freestyle y también de la iniciativa de transformación cultural, de no buscamos que seas políticamente correcto, sino que en función de lo que ya tienes, tomes una decisión y a partir de ello el impulso narrativo tiene que ser completamente distinto, pero claramente nosotros desde Cultura Ciudadana, tú lo sabes mucho más, los cambios son voluntarios. No los cambios son un formato, ni los cambios son una representación que de acuerdo a las circunstancias, pues yo pues lo voy diciendo en algún momento. O pasa lo mismo con machismo, cuando muchos hombres se narran desde el lugar de, pues yo ayudo en mi casa, o qué le pasa a ese man, es que no tiene mamá o no tiene hermanas, o yo no soy homofóbico porque tengo amigos gays y pues todo bien, y los quiero y los... La homofobia tiene caminos insondables. Exactamente eso. Como el diablo. Exactamente. Entonces, digamos, la búsqueda desde digamos, la forma en la que nos narramos nosotros es también un componente importante que pasa por el acceso a la información que pueda tener la ciudadanía. Y acá hay otro ejemplo. En las estrategias de cultura ciudadana que nosotros hemos hecho en Transmilenio, siempre es evitar un tema histórico que es el que más hemos tenido problemas y es el tema de los colapsos. Nosotros creemos que hay una posibilidad de mirarnos desde la narrativa, desde otro lugar, que ya la información nos lo da. Y es que le hemos estado hablando a tantas veces a tantas personas que cambien su comportamiento, que representan el 14% de las personas que ingresan al sistema. Los colados representan el 14%, y no le hablamos necesariamente a las personas que lo hacen bien, que es el 86% de las personas que ingresan al sistema lo hacen validando su tiquete, que eso claramente también está en un contexto de lo que decía Andrea de las múltiples posibilidades que hay a partir de la identificación de un dato. Desde Somos, un dato muy importante que se encontró, bueno, dos datos muy importantes que se encontraron es que solo el 24% de las personas habían tenido contacto con comunidad LGBT y el 92% de esas personas, LGBTIQ+, y el 92% de esas personas habían valorado como positivo ese contacto. Más en el contexto de una ciudad en donde no es muy posible, dado por los vínculos muy rotos que tenemos en la confianza, no es muy posible pues aproximarnos ante un desconocido. Acá se agranda pues más esa brecha. Y el otro que está muy vinculado también, que nos generó a nosotros mucha curiosidad de cara a las acciones, es que las personas que más manifestaban esa resistencia a tener contacto con personas de la comunidad LGBTIQ+, eran personas que tenían hijos. Entonces, personas que no tenían hijos tenían la posibilidad de, digamos, de valorar mejor esa aproximación con personas de la comunidad. Esto un poco muy vinculado a lo que decía Diego ahorita de los profesores con rótulo o apellido versus los profesores y esos profesores que estén en esos procesos de formación con nuestros hijos, que es completamente valorado de manera diferente, que es un desafío claramente de cara a las estrategias y el desarrollo de las acciones que podamos hacer para que no se vuelva el lugar común, para que se vuelva el lugar en verdad transformador desde la representación y la argumentación claramente.
Sí, es que me llama la atención, por ejemplo, cuando lanzamos la estrategia de Bogotá Vive Natural, de la cual salieron estos dos productos absolutamente divinos, que es el libro de Vecinos Inesperados y la película, que es un material pedagógico audiovisual, no es una película, ¿sí? Lo primero era que para el cuidado de la fauna silvestre, perdón que salté a otro tema, pero es que lo quiero decir porque no es llenar a la gente de información, sino que la gente conozca, y en eso pues podemos idearnos maneras de promover el conocimiento. Pero, ¿sabes qué nos tocó? Lo primero que tuvimos que hacer fue que la gente conociera que había fauna silvestre. Porque no sabe, entonces ¿cómo cuido algo que sé que no sé que existe? Entonces no sé si recuerdas los eucoles que decían pumas en Sumapaz, murciélagos en Chapinero, porque la gente no sabía que había fauna silvestre. Después hicimos un concurso de fotografía, que nos llegaron 6.000. Y era, identifique, lo hicimos por entornos, en el barrio, en su casa, en el parque, en el esto. Y podían participar niños. Entonces lo que nosotros, esto no quiere decir que sea perfecto, lo que te quiero decir es, estoy sustentando la idea de que no podemos, el conocimiento como parte de las estrategias de transformación cultural, obviamente bien super guau, no es decirle, de acuerdo con la encuesta de representatividad del 95%, pero por ejemplo, estos datos además generan procesos de afiliación social en torno a cambiar un problema. Si uno dice, hay 300.000 colados en Transmilenio a diario, y te acuerdas que ellos pensaban que, algunos de ellos piensan que es que le están robando es al privado, al concesionario, y no sabían que es que ese hueco lo tienen que pagar es el vecino, todos, el que no se coló. Entonces, bueno, toda esta era solo para decir eso. Y vino el concurso de fotografía, entonces la gente empezó a tener una afiliación con la fauna silvestre. Es eso lo que quería decir. No estoy diciendo la retahíla con gráficas, Excel, no, sino una cosa súper bonita, ¿sí? Yo ahí, Víctor, quería como conectar lo que nos contó Andrea y Felipe. Nosotros hicimos dos ejercicios este año que fueron muy interesantes, como en esa idea de que hay una persona que además estuvo en el Foro Mundial de Datos haciendo todo el proceso de visualización, que se llama José Duarte, y es una frase que a mí, desde que la escuché, me encanta, que es, no me encanta una palabra, yo se la cambio, pero él lo dice así, él dice que un dato detona una gran conversación. Ese detona me parece una palabra como que tiene una connotación en nuestro país pues, compleja, yo llamo un dato genera una conversación. Pero a lo que va esa cosa es que uno no logra entender. O sea, estamos en un momento en el que producimos muchísima información, millones de datos. Y hoy no estamos en el desafío de buscar la información, sino de buscar qué hacemos con la información. Porque ya hoy tenemos mucha información. Seguramente habrá que profundizar todo el tema del genocidio estadístico y de toda la invisibilización de ciertas estadísticas, eso es un reto. Pero hay un dato muy famoso que usamos muchos de los que estamos en estos programas de datos, que es de Statista, una organización que recoge datos, y es que en los últimos 5 años el mundo ha producido 80 veces más datos que a lo largo de su historia. Y eso es una realidad, pero el tema es qué hacemos con ese poco de datos que estamos viendo. Entonces, hicimos una cosa que fue muy interesante, muy guiada por este colega que es muy teso en visualización de datos. Y hicimos un ejercicio para entender, por ejemplo, en dónde creían las personas que se gastaba más agua en los hogares de Bogotá. Es un tema como muy relevante, cogiéndote el desvío temático de Vecinos Inesperados. Los datos en Bogotá dicen que el lugar en donde uno más consume agua, en los hogares, bueno, primero que en los hogares es donde más se gasta, el 72%. Y que dentro del hogar el 52% es en la ducha. Cuando salimos a la calle a preguntarle a la gente, la mitad nos decía que donde más se gastaba es la lavadora.
y la lavadora solo es el 2%. Pero ¿qué es lo poderoso de ese dato que es el 52% de lucha? Es la conversación que vamos a generar. Estuvimos en Rock al Parque justamente hace poco haciendo esa conversación, y eso fue espectacular porque la gente decía, ¿cómo así? Yo no sabía, pero esto no se queda así, ve que yo le digo a usted que no se demora en la ducha. O sea, como que esa conversación que se genera a partir de un solo dato es lo que le da un poder gigantesco de transformación a ese dato en específico. U otro, que este sí además por el tema que estamos abordando en Bogotá, la encuesta de movilidad que hace la Secretaría de Movilidad hace un año, señaló una cosa que es muy interesante. Yo siempre es muy interesante en términos investigativos, pero es una realidad, es muy dramática. Decía lo siguiente: en Bogotá, una mujer, bien sea, digamos, que se autorreconoce como mujer, se tarda más que un hombre en desplazarse de su lugar de vivienda a su trabajo. Más o menos 23 minutos más. Pero además, una mujer de estratos 1 y 2 se tarda 8 o 10 minutos más que una de estratos 4, 5 y 6. Ese era el dato. Ese es un dato brutal. La pregunta era, ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que hace que eso pase? Y ahí es donde viene la conversada, la cultura de estadística, que es esto porque está pasando. Entonces, cuando uno está en estos auditorios, uno pregunta a las mujeres, sobre todo, ¿por qué puede pasar eso? Y entonces aparece el tema de la economía y el cuidado. Entonces, ¿por qué se demora más? Porque resulta que una mujer de estratos 1 y 2 sale de su lugar de trabajo, de su casa, perdón, y antes de ir al bus, tiene que dejar a sus hijos e hijas en el colegio. Ese tiempo no lo tiene un hombre, o no lo tiene una mujer de estratos 4 y 5, que probablemente o el lugar de educación de sus hijos le queda cerca de la casa, o que lo recogen en la ruta. Entonces, eso, digamos que explota la posibilidad de transformar esa realidad. Y luego el otro dato era el regreso. Entonces, a mí me impresionaba porque era, ¿por qué se demoran también más? Por un tema de seguridad. Porque cuando una mujer sale de su trabajo, prefiere, por ejemplo, esperar a otras compañeras o compañeros de trabajo para irse al bus. Y el ejemplo no lo da. Una señora nos decía, un man 5 de la tarde arranca solo. O sea, no le pregunto, Felipe, ¿tú vas para atrás y ya? Vamos juntos. Esa pregunta ocurre en alguien que siente inseguridad. Entonces, y eso solamente lo podríamos saber en la conversación. Pero eso además adquiere valor cuando se lo contamos a la gente. Como Andrea Roñán. Cuando uno le dice a la gente, usted sabía que una mujer, eso choca emotivamente a las personas. Y ahí es donde nosotros creo que conectamos mucho el tema de que el dato a todo el mundo nos lleva una estadística. Ese dato es muy dramático porque eso genera, o sea, yo decía, algo tenemos que hacer porque puede ser posible que una persona, por su identidad, tenga que tener unas limitantes y unas barreras a recorrer la ciudad, o sea, porque va a perder 23 minutos más de su vida por quién es. Eso es inaceptable en nuestra sociedad y eso tiene que generar una acción. Y cuando uno ese dato se lo comienza a guardar en el corazón, eso genera transformaciones masivas, individuales. No. Sigue. Es que a mí me encanta esto, pero yo soy menos optimista con el tema. Porque entonces tú sales de tu casa y entonces en Bogotá, tomando solamente como ejemplo, el tanto por ciento se consume de agua en el hogar. En Bogotá, tantas personas se sienten discriminadas. En Bogotá, tantas personas se cuelan en Transmilenio. En Colombia, tanto no sé qué. Entonces, realmente creo que la gente está atiborrada de datos, de información. Creo que los que hacemos datos hemos sido un poco optimistas, un poco ingenuos, creyendo que porque mucho tiempo fue así, cuando no existía tanta información, tener un dato duro hacía la diferencia entre la información que era válida y la que no era válida. En este momento eso ya no es cierto, porque ya todo tiene un dato, entonces ya qué es la información válida y qué es lo no válido. Y cómo una persona puede saber que sí o que no, cuando hay información de todo tipo. Miren nomás las encuestas electorales, dependiendo de la encuesta electoral que uno abra, pues el que gana es uno, y todas son confiables, todas tienen márgenes de confianza, todas tienen niveles de error, ¿no? Entonces creo que eso es un gran reto, para el uso de información por parte de la ciudadanía, y es cómo posicionar en la agenda
los temas que evidentemente sí son necesarios o no. Exacto. Hace 20 años ese era el problema de cultura ciudadana. ¿Qué le vamos a pedir a la gente? ¿Que pare antes de la cebra? ¿O le vamos a pedir a la gente, no me acuerdo, que no haga ruido? ¿O que recoja respete el semáforo? ¿No? ¿Cuál va a ser el problema de cultura ciudadana? Entonces uno enfocaba uno a cultura cultural, haga solamente uno, no se vaya por todo, la gente no se le puede enseñar 25 cosas al tiempo, y creo que con la información estamos en las mismas. ¿Qué es lo que le vamos a posicionar en la cabeza a la gente en temas de información? ¿No? Sí, aunque yo yo lo veo es como hacia la transformación cultural y no tanto hacia la información y la producción de la información. Como todo puede ser verdad o mentira. Sí, pues, perdón, no, yo quiero mi encuesta, mi encuesta, porque es pública, no porque sea mía, pero yo lo que veo es que estratégicamente deberíamos usar estos datos. Es decir, hemos hablado de estereotipos, etcétera, y pues claro, hay estereotipos y representaciones, pero la pregunta es, uno, estrategias de transformación cultural, y dos, cómo el conocimiento de la información que han presentado es un punto de partida, una llegada, un componente de una estrategia de transformación. ¿Sí me explico? Más para moverlo estratégicamente que para pensarlo ontológicamente. Sí, que es verdad, es esta la realidad. Yo les voy a hacer una invitación. ¿Qué tal si armamos un podcast? Me encanta. Hagamos un podcast. Sí, sería divino. Digamos, conversemos sobre este dato. Tú estás diciéndonos la metodología, nos estás diciendo es que el dato en sí no importa, que no sea que la representatividad, que el autorreconocimiento, que es afro, que no es afro. Sí, esas son discusiones acá entre nosotros. Pero ¿y si hacemos conversaciones en torno a un dato? Y nos sentamos y decimos, imagínate lo que acaba de resultar en la encuesta Somos. El 48% de los bogotanos piensa que fea las pestañas. Entonces, ¿qué será eso? ¿Qué significa? No sé qué. Y generar a través de eso un ejercicio significativo para la ciudadanía alrededor del dato, no el dato. Exactamente. Entonces, pues les dejo, eso puede ser gratis, solo hay que producirlo. Sí me explico, cortinilla, entonces sale cantando no sé quién, Yuri, y bueno, no sé, eso es lo así. Pero insisto en la necesidad de promover el análisis de la información y el conocimiento como un componente fundamental de las transformaciones culturales. Las personas no saben. Claro, después vendrán otras, y bueno, lo que sea, pero era esa la idea de la propuesta. Quiero pedir un favor, que mientras Diego iba a hacer un comentario, piensen ustedes en una estrategia de transformación cultural que ustedes digan, aquí no puedo decir le pegamos al perro porque yo soy animalista, dimos donde era, o algo así. Si alguno recuerda, diga, mire, esta que la hicimos fue así, mire, 1, 2, 3, 4, y nos fue divino. Como pensando en transformaciones de representaciones, ¿qué hacemos para hacer esa transformación? Diego. No, es que yo quería hacer, es que a mí esas conversaciones, aparte de las dos mujeres espectaculares, yo solamente quería como dar un ejemplo muy en la línea de lo que mencionaba Andrea, que es como el dato es importante porque es el que abre la conversación. Y el dato es una cosa que es muy interesante, es que iguala la conversación en un sentido práctico, ¿no? Que es todos partimos de la misma plataforma. Independientemente de la fuente de datos o del número de datos que traigamos a la conversación. Y esto lo digo por lo siguiente, en este tema que les estábamos contando de agua, es que a nosotros pasó una cosa muy interesante. Y es que nosotros le decíamos a las personas que nos contaran un tip para reducir el consumo de agua en los hogares. El que sea, el que utilicen, el que les funcione. Y les decíamos, pónganlo eso en un plano de si es una cosa fácil de hacer o algo difícil de hacer. Y el mismo tip, que era bañarse en menos tiempo, aparecía en muy difícil y en muy fácil. ¿Quién lo ponía en muy fácil? Las personas que pedían reducir el consumo de agua
o que sentían que la ducha era un asunto de aseo personal. O sea, para quienes es un tema de quitarse el mugre, bajar el tiempo en ducha es fácil. Pero las personas que decían, no, es que para mí es un tema de relajación, yo medito ahí, me quedo pensando en lo que... Para ellos era muy difícil. Entonces, el mismo dato nos abre una conversación que nos permite entender que si le decimos a las personas, báñense en menos tiempo, la reacción no es la misma en todo el mundo. Hay gente que le cuesta. Incluso nos pasó otra cosa con lo del poner el balde en la ducha. Y era que nos pasaba, esto es muy curioso, a las personas que estudian como diseño, arquitectura, ingeniería, les costaba esa tarea, porque visualmente el balde en la ducha es una cosa que los choqueaba. Pero además dijeron así, entonces una persona nos decía, incluso yo me metía a un center, busqué un balde más bonito que se demoraba 3 meses en llegar y después yo desistí. Pero eso es impresionante porque es entender que todos tenemos una cadena lógica tan diferente que lo que hace el dato es permitirnos descubrir. Exacto, Y ahí exacto. podemos, entonces, ahí lo que se vuelve poderoso es en términos de la estrategia es, pues ya sabemos que si mandamos un flyer a toda Bogotá que diga reduzca el tiempo en ducha, eso solo va a ser útil para X porcentaje de la gente Exacto. que puede hacerlo porque es fácil. Exacto. La pregunta es, ¿qué le mandamos a los que ven la ducha como hacer, Exacto. como bienestar, qué les podemos decir a ellos que hagan? Y en los dos casos, el círculo se cierra porque lo que queremos es que todos cooperemos sobre un objetivo. Desde lugares distintos. Exactamente. Entonces, ya pienso como en la estrategia, pero siempre me imagino es como el dato que nos ayuda a desenmarañar, como en la cadena de valor, la cadena de valor de todos nosotros, como pasamos de un pensamiento a una acción. El dato al final nos ayuda a entender el entramado de alternativas que puede haber entre el pedido y la acción, o el supuesto y la acción. Y ahí es donde esa diversidad, y yo, Andrea ahorita mencioné algo muy importante que es como en las encuestas, dejar de pensarlas como la única manera de recolectar información. Yo, sí, a mí esto me emociona, entonces, solamente muy rápido, el otro día nos pasó una cosa con una encuesta de consumo cultural de Canal Capital. Ajá. Le preguntamos a las personas, ¿usted cree que Canal Capital publica el contenido que los bogotanos o las bogotanas quieren ver? Y más de 50% de las personas decían no. Entonces le preguntamos, entonces, ¿qué quiere ver usted en Canal Capital? Documentales, películas históricas, etc. Y fuimos a ver la programación de Canal Capital y era documentales, y entonces decíamos, ¿qué está pasando? Entonces, ¿qué hicimos? Un grupo focal. Y cogimos las horas y les dijimos, a veces que nos han dicho, a un porcentaje que nos dijera que no ocasionaba, hicimos una cosa que fue pedirles permiso para quienes estuvieran Netflix, Amazon o HBO, queríamos ver ese pedacito que dice lo que te recomendamos ver según lo que tú ves. Y aparecía Betty la Fea. Entonces, una cosa es lo que yo digo, otra cosa es cómo yo me comporto. Entonces, explorar esas otras alternativas de uso de la información es súper importante. Ahí la inteligencia artificial va a ser clave, el Big Data, el Internet de las cosas, que es entender una cosa es lo que yo digo que haría y lo que yo digo que me gusta, y otra cosa es lo que en efecto yo digo, yo nunca me colaría en Transmilenio. Sí, son veloces, pero en función de eso, cómo nosotros abordamos mejor las situaciones concretas y específicas para apuntarle a la transformación cultural, reconociendo que los procesos de transformación cultural o los cambios de comportamientos de las personas no son inmediatos, no es hacer así y ya está. Y también pasa por el nivel de revisar esta perspectiva de lo performativo literal, o pasa por revisar el tema de la espectacularidad en función de un resultado dado. Entonces, lo que nosotros hemos pensado es desarrollar procesos que involucren ayuden a fortalecer esas capacidades y esas oportunidades de las personas para fortalecer los procesos de co-creación, que es importantísimo. Es decir, no vamos a tomar decisiones sin que la ciudadanía esté participando o saltándonos ese nivel de participación que es la co-creación. Muy bien. En función de, pues, también de ese apoyo técnico que podamos hacer. Algo con lo que nos fue bien, muy bien, fue Verso Diverso, por ejemplo. Tenemos una estrategia que es la Escuela de Hombres y la Línea Calma, que tienen una tarea muy importante, y es el desarrollar esas conversaciones sobre la promoción de masculinidades corresponsables y no violentas en escenarios como las manzanas del cuidado, por ejemplo.
en donde si van hombres, esos hombres pues ya ejercen labores del cuidado y en los que nosotros tenemos que generar, es decir, plantear en la opinión pública esa conversación sobre una nueva posibilidad o perspectiva de ver la vida siendo hombre. Entonces, citar a unos hombres, hablar de nuevas posibilidades de ser hombre, pues es un desafío muy grande. Entonces, ¿cómo lo podríamos hacer de manera diferente? Y es segmentando, identificando, priorizando claramente y apuntándole a un público específico que tiene unos comportamientos en concreto y que son validados, normalizados. Entonces fue eso, hablarle a los freestylers. Fueron más los hombres que participaron, nos preguntaban, porque claro, el nombre es verso diverso, entonces si uno lo dice rápido es verso diverso, entonces creen, digamos, pensaban que había participación de múltiples expresiones, pero el objetivo era hablemos a los hombres, y le hablemos a los hombres a partir del freestyle, que es pues uno de los componentes bien grandes, y asumimos unos desafíos con relación a eso que hablábamos ahorita, lo del ser políticamente correcto o el decir lo que la gente quiere escuchar y con eso, o decir lo que el evaluador quiere escuchar para que a partir de ello diga yo soy un hombre deconstruido, lo que sea, y que nos permita a nosotros generar unos procesos de formación. La escuela de hombres no desarrollaba muchos procesos de formación con la escuela, tenemos unos módulos, o si lo hacíamos con población cautiva. A veces pensamos mucho en eso y pensamos mucho en función de la meta que tenemos que cumplir. Tengo que cumplir 7.000 personas este año, ¿a dónde voy mejor? No, pues voy a ir a universidades, empresas, ¿sí? Que no está mal que lo hagamos, pero yo creo que la conversación podemos generarla en otros escenarios donde también se da. Es decir, hacerla en Transmilenio, por ejemplo, hablar de machismo en Transmilenio. Yo creo que es un tema muy importante y que tenemos que buscar la manera para generar esa conversación y que en la estrategia encontremos esas dificultades para decir nos ajustamos o no nos ajustamos. Bien. ¿Tú? Pues yo creo que pues es como un clichésuda mi respuesta, pero creo que el mejor ejemplo pues fue Bogotá, con todo el tema de cultura ciudadana, cuando se entendió cultura ciudadana y transformación cultural como una forma de política pública, que yo creo que esa es la gran diferencia. Si nosotros no entendemos que la transformación cultural hace parte de la política pública y se deja como ejercicios aislados de relacionamiento con la ciudadanía, creo que ahí le bajamos el volumen y creo que ahí estoy de acuerdo en pues que las metas son distintas, ¿no? Y ahí creo que estoy de acuerdo contigo cuando dices, claro, el afán es mover un presupuesto, ¿no? Y hacer cosas, es porque no se está entendiendo que la transformación cultural per se es parte de la política pública. Creo que por eso en algún momento ciertas cosas han sido muy exitosas, cuando se entiende esa una forma de generar política y no un ejercicio adicional. ¿Y qué implica entender eso, la transformación cultural como una política pública? Pues que tiene que cumplir con el ciclo básico de una política pública, tiene que tener un diagnóstico, tiene que tener unos indicadores, tiene que tener unas evaluaciones, tiene que haber un proceso circular de la política pública, que eso además lo toma muy bien después el tema de la economía del comportamiento y lo manejan también muy bien la gente de comunicaciones que hace SBCC, y es justamente tomar eso como un círculo. Entonces, claro, hay ejercicios muy pequeños, por ejemplo, no sé, en la época de la crisis de hace 30 años, 20 años de Bogotá, con el agua, que dicen va a haber racionamiento y entonces suben los volúmenes de racionamiento, entonces se sacan antropólogos a la calle a ver qué era, pues claro, la gente estaba guardando agua en tanques, entonces obviamente no iba a bajar el consumo sino que iba a subir. Son cosas que ya sabíamos hace 30 años, digamos, ¿no? Y que tuvieron que ver justamente con la capacidad de coger un dato duro, volumen de consumo, e interpretarlo con la gente, que es saque antropólogos a ver qué fue lo que pasó, porque me subió el dato. Creo que eso, que tristemente sigue estando muy alejado, ¿no? Lo cualitativo de lo cuanti, en vez de hacer ejercicios mixtos de información, pues creo que son también parte del éxito de una estrategia exitosa. Entonces yo creo que para cuando uno habla, porque claro, es mucho más fácil tener estrategias de ganancia en temas de transformación cultural en empresas, por ejemplo, ¿no? Si uno tiene una población cautiva, como es una empresa, pues obviamente cualquier estrategia va a ser mucho más ganadora. Pero en temas ya mucho más de ciudad o incluso de país, cuando uno quiere tener transformaciones culturales, por ejemplo, pensando en acciones de paz, para el proceso de paz y todo lo que viene y lo que va a seguir viniendo y lo que no ha pasado, pues claro, uno tiene que pensar en unos contextos mucho más amplios, donde entender la transformación cultural como política creo que es uno de los, no sé si sea el éxito,
pero creo que la probabilidad de éxito puede aumentar. Ok. ¿Tú quisieras decir algo? Sí, yo quisiera compartir dos, uno de una vida pasada y otro de la vida presente. Entonces, el de la vida pasada, que además tiene mucho que ver con el tema de este espacio, es, en el 2018 yo trabajaba en la veeduría distrital y teníamos una tarea muy específica que era entender por qué o cuáles eran las razones por las que en algunos centros de atención primaria, los CAPS, había disminuido la percepción de buena atención, como de calidad de la atención. Entonces nosotros hicimos un estudio en el que fuimos a preguntar a las personas, les hicimos una encuesta muy rápida de 10 preguntas y encontramos una cosa muy especial, y era que la población LGTBI, en particular las personas trans, sentían que la atención era pésima y se debía a un factor, dos, pero había uno en especial más sensible. El factor menos sensible era que cuando ellos pedían, ellas y ellas pedían cita, la pedían con una médico mujer y siempre les daban un médico hombre. La más dura, la más complicada para ellos era que cuando ellos llegaban, ellos presentaban pues su documento, pero decían su nombre con el que se identificaban. Entonces, sí, Andrea. Y cuando los llamaban por el nombre de la cédula. Entonces, Andrés. Y eso es muy grave en términos de... muy grave. Entonces nosotros hicimos una tarea que fue, identificamos ese dato y generamos todo un ejercicio con las personas que estaban en los puntos de atención para decirles, si usted llame a la persona por el nombre con el que se está identificando, así la cédula diga otra cosa, así la cédula diga que es mexicano, lo que sea, usted dígale como esa persona le dijo que se llama. Hicimos ese ejercicio durante 3 meses, volvimos a medir y creció más o menos un 35% el nivel de satisfacción con la atención. Yo sé que eso siguió funcionando así al menos hasta 2020, no lo hemos vuelto a medir, pero fue algo que durante 3 años sistemáticamente aumentó la percepción de calidad del servicio, y eso creo que para nosotros fue impactante, importante para las personas sobre todo. Y luego cuando nosotros hablábamos con veedurías ciudadanas y organizaciones de control social que defienden los derechos de la comunidad LGBT, pues esa era como una de las cosas más importantes, una de las ganancias más importantes. Y eso a mí me encanta porque es una pequeña cosita que transforma radicalmente la vida de un montón de gente. Y es una cosita así, es deje de hacer, o sea, hagamos esto de otra manera. Y el segundo, que es de nuestra vida actual, pero no es de ese tema, porque de ese tema estamos todavía haciendo las mediciones, así que si nos invitan el próximo año a otro foro como estos, por el podcast, venimos con Felipe y les contamos cómo nos fue con Verso Diverso y con las otras estrategias maravillosas que se están implementando desde la DTC, desde la Dirección de Transformaciones Culturales. Pero sí, hicimos una sobre temas de agua. Nosotros en junio de este año sacamos yo no sé si lo vieron, sacamos un flyer que explicaba tips para reducir el consumo de agua. Y uno de esos tips era: ponga el balde en la ducha para recoger el agua que cae mientras se calienta. Nosotros hicimos una medición en agosto de este año y otra medición en noviembre de este año. Y encontramos que desde que lanzamos ese flyer, en Bogotá aumentaron más o menos en un 29% el número de hogares que comenzaron a implementar esa medida. Hoy estamos calculando eso, cuánto puede representar en litros de agua. Y para hacerlo más fácil, cuántas personas se podrían duchar al día con eso que se está probando. Entonces, son como ejemplos, como hay unos que son muy grandes. Ahorita Andrea lo decía, Bogotá vivió durante varios periodos ser como una ciudad que experimentó exitosamente el cambio comportamental, pero estos también son como casos muy chiquitos que muestran cómo, a mí me gusta decirlo así, como en este momento los datos transforman decisiones de las personas. Y eso es una mezcla de muchas cosas, de arquitectura de la decisión, de empujones, como lo llamaría la teoría del cambio comportamental, de norma social, que es reconocer lo que los demás están haciendo y contar que son más los que hacen la tarea que todos deberíamos hacer que los que menos. Entonces creo que eso puede ser un buen ejemplo como de cómo cogemos un dato. Chévere. Y ese dato nos ayuda a transformar un comportamiento que al final pues tiene un efecto importante para la ciudad.
Digamos que así quedó plasmado en la política pública de cultura ciudadana, y es entender que este es un espacio social de experimentación con fuertes componentes de co-creación y de participación ciudadana. O sea, como hemos pasado de la idea de que hay como unos expertos que están ahí detrás de la vidrio diciendo, si mueve esta variable, la gente haría esto, sino hoy ya son procesos más participativos, de co-creación, de experimentación social. Bueno, muchas gracias. Como ustedes saben, este foro se hace como parte de las actividades que celebran los 20 años de Colombia Diversa. Como ha dicho su directora, Marcela Sánchez, no estamos celebrando Colombia Diversa, sino estamos celebrando una Colombia diversa que hemos logrado como a través de luchas y transformar. Los invitamos a la exposición que está en la sede de la EAN, que se hizo a través de una convocatoria a artistas para que enviaran fotografías que pudieran exhibirse, y que nos parece que es muy poderosa desde el punto de vista de procesos de autorrepresentación, de procesos de el cuerpo como un cuerpo público, no la sexualidad como algo privado. Tuve el honor de que se me invitara a ser el curador, hice el diseño museográfico, entonces estamos invitando a todos ustedes, toda la audiencia que vino y a los que no pudieron entrar. Entonces vamos a circular el video en las redes y quedamos pendientes de hacer el podcast. Eso sí, usted no me conoce, que soy obsesivo compulsivo, y ese podcast lo hacemos sobre Hablemos del Dato. Muchas gracias. En nombre de Colombia Diversa, gracias. Gracias. ¿Ya? Corta.